Tal como habíamos prometido, vamos a conversar a esta hora con el doctor Guillermo Moreno, quien es el presidente de Alianza País y además reconocido abogado e intelectual de la República Dominicana. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. El panorama político con el tema de las abiertas y de las cerradas, Guillermo, como que se ha absorbido, se ha tragado incluso el discurso político de la nación en un momento. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Alianza País? Lo primero es que se ha convertido en un gran entretenimiento de las dos facciones que se disputan la candidatura presidencial dentro del partido oficial. Esas dos facciones saben que la aritmética no les da a ninguna de las dos para lograr, digamos, sobre todo en el caso de la facción oficial, de imponer la ley de partido con las primarias abiertas. Pero ambas facciones están finalmente trabajando para que nos vayamos a un proceso electoral en ausencia de ley de partido y sobre todo en ausencia de una ley de reforma a la ley electoral, que es la ley y la modificación más importante que necesitaríamos. En ausencia de esas leyes nos iríamos a un proceso electoral sin reglamentos, sin reglas. Es decir, nos iríamos a un proceso electoral en los términos en que se celebraron las elecciones del 2016, para poner la última referencia. Y precisamente nosotros, Alianza País, ha hecho una actuación, en este caso una intimación a la Junta Central Electoral el pasado lunes 23, a los fines de que la Junta asuma su responsabilidad de organizar las elecciones y de producir los reglamentos que es necesario para nosotros celebrar estas elecciones con unos mínimos. Cuando decimos esto, lo que estamos significando es que la Junta durante todos estos años se ha estado recostando a la sombra de una ley electoral que no se aprueba. Y siempre está a la expectativa de que se aprueben esas reglas, esas normas, esas leyes como excusa, pero no asume su responsabilidad. Y nosotros decimos, eso es inaceptable, sobre todo porque no podemos permitirnos otro proceso electoral en los términos del 2016, que fue un gran tollo electoral. Este relajo que se repite cada 4 años, hay que ponerle término. Y si no, el Congreso no es el responsable de organizar las elecciones. El Congreso tiene una facultad, es potestativo del Congreso aprobar o no una ley. Ahora, la Junta Central Electoral sí tiene una responsabilidad constitucional: organizar elecciones libres, transparentes y con equidad. Y a esos fines, la propia Constitución le da facultad reglamentaria y específicamente le dice que tiene que reglamentar los límites y tiempos de campaña y de los gastos de campaña, y además reglamentar el acceso equitativo de los partidos a los medios de comunicación. Y entonces lo que estamos planteándole a la Junta Central Electoral es que proceda a cumplir con su responsabilidad. Que ya sabemos que el escenario congresual no es más que un escenario de distracción, que ahí no hay posibilidad alguna, a menos que los hombres del maletín sean mucho más eficientes de lo que las aritméticas dicen, de que no hay, la facción oficial no tiene mayoría para aprobar la ley, pero en ese Congreso puede suceder cualquier cosa. Guillermo, pero esta parte del emplazamiento de usted de la Junta Central Electoral, yo vi la comunicación. ¿Tiene la Junta Central Electoral la potestad de emitir un reglamento de acorde a la Constitución, ordenando e incluso creando condiciones
para, por ejemplo, la equidad en la publicidad y propaganda, el ordenamiento de la campaña? ¿Existe esa posibilidad? Bueno, el artículo 212 es muy claro. No solamente en el párrafo primero establece que la Junta es un órgano autónomo, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestaria, financiera, sino que dice que tiene facultad reglamentaria en todos los asuntos, en todas las materias de su competencia. Lo dice, claro. Bien, y luego dice el párrafo cuarto de ese mismo artículo 12, cuando está hablando de que la Junta tiene que celebrar unas elecciones, garantizar un proceso electoral, dice, en libertad, con transparencia y con equidad. Dice además, y a esos fines tiene que reglamentar los límites y gastos de campaña y la equidad de acceso a los medios de comunicación. Pero hay algo más. La propia ley 275-97, en el artículo 6, establece la ley. La Junta reglamentará la propaganda, el acceso a los medios de comunicación, la campaña electoral, la financiación de los partidos. Entonces uno se pregunta, ¿qué más necesita el órgano electoral para reglamentar lo que la ley y la Constitución le mandan? Porque la Junta nunca ha hecho uso de esa facultad, ni ha expuesto como poder ese arbitrio, no ha decidido reglamentar cuestiones que le son propias y que sí, no es otro órgano que debe de hacerlo, es la propia Junta que organiza el proceso electoral. ¿Por qué nunca ha ocurrido eso? Y siempre baja la cabeza. Primero, por componenda con el poder y con el partido oficial. No vamos a esa Constitución, la del 2010, se han celebrado 2 elecciones y en las 2 elecciones la Junta Central Electoral ha estado bajo el control directo del partido oficial. Y a ese partido no le conviene esa reglamentación. Le conviene que vayamos a procesos electorales sin reglas claras, porque eso es lo que permite que ellos hacer todo el clientelismo, compra de votos, etcétera. Y lo segundo, primero componente y segundo, una gran irresponsabilidad. Una gran irresponsabilidad porque no están asumiendo un mandato constitucional y una responsabilidad que la Constitución pone a su cargo. Insisto, no es el Congreso el que organiza las elecciones. Es potestativo del Congreso hacer o no una ley y tiene incluso 18 años discutiendo la ley de partidos. Habría que pensar entonces que va a ocurrir lo mismo nueva vez. Bueno, entonces para eso es que estamos precisamente actuando. Y estamos actuando, Ricardo, primero haciendo le hicimos la intimación para requerirle a la Junta Central Electoral que proceda. Y le hemos otorgado, conforme a la ley, un plazo de 15 días laborables para que inicie el proceso de elaboración de los reglamentos. Con la advertencia, y es la segunda parte, de que de no hacerlo, entonces iremos al Tribunal Superior Administrativo con a los fines de un amparo de cumplimiento. Y esto entonces, bueno, digamos un poquito explicarlo. La ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales establece la facultad o la posibilidad de que determinadas obligaciones reglamentarias que tienen órganos de la administración que no le dan cumplimiento por la razón que fuera y se crea un vacío, poder entonces los interesados recurrir al Tribunal Superior Administrativo a requerirle que el tribunal, por vía judicial, por vía de una sentencia, entonces le le ordene al órgano que esté en falta suplir ese vacío. Entonces le hemos dicho a la Junta Central Electoral, le otorgamos el plazo para que inicie el procedimiento. De no hacerlo, estaremos entonces presentes
al concluir el plazo, apoderando al Tribunal Superior Administrativo a los fines de que por sentencia le ordene a la Junta Central Electoral producir esos reglamentos. No hay duda en cuanto al artículo 212 de la Constitución, finalmente sobre esta parte, de que ellos tienen la facultad y la obligación de crear esas condiciones. O sea, no hay duda en esto, ¿no? No hay duda, porque además no solamente está la Constitución, está también la propia ley que hay que modificar. La propia ley 275. La 275, en el artículo 6 lo plantea, todo lo que debe ser reglamentar. Pero es que el artículo 212 no es como es, por ejemplo, el primer párrafo de ese artículo. Dice, tendrá facultad reglamentaria en todos los asuntos en todas las materias. Es conglobante, en todos. En todo. Pero el párrafo cuarto establece las materias específicas que deben ser reglamentadas. Lo establece de forma y son muy pocas los textos constitucionales donde el constituyente se va a la materia específica. Lo que normalmente dice es la ley reglamentaria. Un enunciado genérico. Un enunciado. Aquí es específico. Sí. Entonces, nosotros no podemos seguir atrapados como decimos, en la pata de los caballos. Tenemos que romper este círculo vicioso de que cada 4 años nos remitan a un Congreso que va a aprobar una ley que no la aprueba y al final entonces el presidente de la Junta dice, bueno, el hecho es consumado. Y entonces terminamos organizando unas elecciones sin reglas. Entonces hay que acabar con este relajo. No es posible. ¿Por qué la oposición, en sentido general, no asume este discurso y postura cara a las condiciones que ha descrito, de que es muy probable que esto sea un entretenimiento por un problema de facción en el partido gobernante? Yo pienso que desde la oposición ha habido ciertas expectativas de que era posible lograr consensuar una ley de modificación a la ley electoral y de una nueva ley, una ley de partido. Incluso nosotros, después que pasaron las elecciones, participamos en un primer diálogo que fue frustratorio, que se desarrolló en la Ucamaima, con la presidía Monseñor Agripino, donde precisamente la discusión fue muy sencilla. Los sectores de la oposición lo que planteábamos era, empecemos por discutir criterios para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Segundo, la ley de modificación de la ley electoral. Y tercero, la ley de partido. El sector oficial planteó, estamos hablando del 2016, ya en ese momento no. Este diálogo es para discutir la ley de partido. Porque el interés del partido oficial era, ante la evidente contradicción que se daba al interior de su partido, trasladar esa contradicción al Congreso para que por ley les resolvieran un problema de ellos. De una u otra manera, en la oposición, el discurso de que lo primero que hay que discutir y resolver es la ley que modifica la ley electoral, ha estado presente. Sin embargo, llegó el momento en que ya tenemos que quitar los focos del Congreso y ponerle los focos al órgano que es el que es responsable de organizar las elecciones. Alianza País ha tomado esta iniciativa, pero no es excluyente de que participe todo el conjunto de partidos. Y ahora, digamos, si la Junta crea el escenario para discutir los reglamentos, debemos y vamos a participar o debemos participar. Y si no, nosotros estaremos en el Tribunal Superior Administrativo y también ese es otro escenario y está abierta la posibilidad de que el requerimiento, el apoderamiento que hagamos del tribunal no lo haga solo Alianza País. Está abierta la oferta de que todos los partidos que quieran acompañarnos ante el Tribunal Superior Administrativo, bueno, estamos abiertos a participar conjuntamente. Bien, doctor, en el orden jurídico o judicial, usted como un técnico del derecho penal, ¿cómo vislumbra, este escándalo de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, que a mucha gente le ha sorprendido que una institución presumiblemente pequeña,
que no manejaba tantos recursos, haya habido un pandemonio como este que ha estallado después de la auditoría que se hizo a la ONSA? ¿Hasta dónde puede extenderse esa responsabilidad? Lo que esto refleja, Ricardo, es que pone así al descubierto, que hemos estado gobernados por una mafia política. Y hablar de esto a uno le impacta, porque muchas veces tal vez algunos creen que uno es muy duro en la expresión, pero es la realidad. Es decir, hoy día estamos discutiendo este tema de ONSA porque en su desvarío llegaron al crimen de sangre. Pero ¿cuántos otros escenarios donde no han llegado al crimen de sangre reproducen el esquema de ONSA? Es decir, el otorgamiento de una institución pública para un grupo, para que aliado con sectores privados, con sectores policiales, militares, depreden y creen una fuente de acumulación sin ningún tipo de control. Eso no ha sucedido, no sucede solo en ONSA. Ese esquema de depredación y de robo no sucede solo en ONSA. En ONSA se ha descubierto por el crimen de sangre. Pero si nosotros levantáramos, como decimos en el Cibao, esa yagua, vamos a encontrar muchos alacranes. Son muy pocos los organismos del Estado que no reproducen este esquema. No solamente el tema de las nominillas, no solamente los conflictos de intereses, no solamente simular contratos irreales y desviación de fondos, no solamente falta de control y transparencia en lo que dicen sus presupuestos anuales, sino que eso no tienen nada que ver. Eso se reproduce en todo el Estado, pero eso también lo puso de manifiesto Odebrecht. Es decir, nosotros venimos en una cascada donde, como pasa con la cascada, entre más nos acercamos, más estrepitoso es el golpe que recibimos. Porque es un Estado manejado por corruptos y un Estado que su estructura, la corrupción aquí es sistémica y es estructural. Es un modus operandi del Estado y funciona en todo. Funciona en la justicia, funciona en el Congreso, funciona en las instituciones públicas, funciona en el Ejecutivo. Entonces, lo de ONSA es apenas una muestra de un esquema de corrupción, de acumulación que ha impuesto y perfeccionado el partido oficial y que pretende eternizar. Y es precisamente por eso que nosotros tenemos que trabajar sin descanso para sacar al PLD del poder en estas elecciones. El PLD ya no tiene reversa. Aunque se lo propusieran. Incluso es tanto así que hubo momentos en que en el PLD había una tendencia crítica. Hubo momentos. Ya ni eso existe en el PLD. Ya es un acomodamiento y ya hay tantas complicidades donde nadie puede levantar la voz. Entonces, yo pienso que han convertido en normalidad este caos de la administración pública en base al robo. Lo han convertido en normal. Tú ves gente decente que se manifiesta incluso legitimando este estado de cosas. Gente aparentemente incluso se han desconectado de la realidad, porque ese crimen de ONSA y ese esquema demuestra que alguien estaba tan ensoberbecido en en el poder que perdió contacto con la realidad, porque cuando se llega al punto de matar. Sí, de matar, y de una manera, y la forma en cómo se ejecuta esto, nos damos cuenta que es alguien que su poder es tanto que
se desconecta de que va a ser descubierto. Y eso entonces es algo que es grave. No hay solución a un solo problema en la República Dominicana si no salimos del PLD, porque el esquema de poder del PLD lo sesga todo. Y cuando nosotros digo el PLD por lo siguiente: hay un sector en la oposición que se opone a la reelección y se opone a la reelección de Danilo Medina. Y nosotros decimos, es más allá, es el continuismo del PLD. Porque no se trata aquí solo de un personaje, es un esquema de poder. Y ese esquema de poder lo representa el PLD. Y no importa el candidato, ya es un modus operandi de ese partido, de su relación con el Estado y la sociedad, y lo va a reproducir cualquier candidato que el PLD pudiera plantearse. Por eso la idea es, la meta tiene que ser sacar al PLD del poder, acabar con el continuismo del PLD y impulsar un cambio democrático en la República Dominicana, hacer las reformas, las transformaciones necesarias para que podamos enrumbar este país por senderos de justicia social, de democracia participativa, de soberanía, de independencia. Y esto es tan importante, Ricardo, esto último, de sustituir y salir del PLD para hacer un cambio democrático, porque no queremos sacar al PLD en el 20 para que luego venga como El Salvador en el 24. Tenemos que cortarle la sala a ese esquema de poder, a esa mafia que de una u otra manera venimos arrastrando durante muchas décadas. Nos queda poco tiempo, doctor, en la entrevista. Estamos entrando en la fase intermedia ya del caso de Brecht. Ya para ahora, junio, va a haber audiencia preliminar, presumiblemente, ¿no? ¿Qué rumbo tiene brevemente Odebrecht hoy en la República Dominicana? Bueno, la verdad es que todos los indicativos es que la Procuraduría General de la República va a reproducir en gran medida el mamotreto que ya nos mostró hace unos meses. No ha variado nada. Bueno, por lo menos no tenemos ninguna información. Nosotros presentamos una denuncia penal el 23 de agosto del 2017, en la cual incluimos un conjunto de legisladores, expresidente de la República y el actual presidente Danilo Medina, que debían incluirse en la investigación. Y planteamos también que debía incluir la sobrevaluación y las obras que se han construido en el periodo de Danilo Medina. Y resulta que no tenemos, sugerimos un conjunto de medidas cautelares que iban o debían acompañar esa investigación penal. No tenemos información ni datos de que ninguna de esas medidas se han adoptado. Por tanto, lo que hacemos presumir es que va a ser la reproducción de los 14 implicados originalmente. Es decir, más impunidad es lo que parece ser que vendrá en el caso de Odebrecht. Gracias al doctor Guillermo Moreno por acompañarnos en esta entrevista. Ya estaremos más adelante hablando cuando se inicie eso que usted llama mamotreto en el caso de Odebrecht. Bueno, la verdad es que hay poca esperanza. Gracias, nosotros Ricardo. vamos a la pausa, retornamos en momento.